Vamos al encuentro de nuestro segundo invitado de hoy para conversar un rato con él. Vamos a hablar con Sergio Doval, fundador de Tachyon Research Strategy, consultora de análisis político que ha sacado un monitor, pero más que interesante, pero vamos a decir que él nos vaya desmenuzando un poco. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien. Y bueno, después de ver lo que comentaba del monitor, muy interesados en hablar con vos para ir explicando parte por parte. Pero si vos querés elegir algún ítem, arrancamos. Yo acá estoy viendo 65% de los argentinos piensan que los argentinos no actúan pensando en el bien común, por ejemplo, ¿no? Después, Sí, no son buenos datos para arrancar un 41,9%. programa un domingo a la mañana. Esperemos mejorarlos después, pero la verdad es que lo que tenemos, el monitor lo que hace es evaluar cuáles son las situaciones, por así decirlo, de la sociedad en relación a la economía, en relación a las instituciones, en relación a la política, porque hay que mirar la realidad como un todo, ¿no? Mirarla cortada por partes solo genera confusión. El dato ese de la confianza en los argentinos, la verdad es que muestra mucho la situación actual de mucha desconfianza en el sentido de comunidad, de la dónde vamos, ¿no? O sea, creo que es lo que más demuestra que estamos ante una situación muy complicada y por eso también se disparan estas noticias de tantos argentinos que se quieren ir del país, lo cual es cierto porque es un indicador que crece, pero la verdad es que del dicho al hecho hay un trecho, ¿no? O sea, creo que no más allá de que un montón de gente ahora uno esté escuchando eso, en el 2001 uno lo escuchaba también y no es que se fue la mitad de la población. Me parece que son momentos de crisis que muestra que estamos sin un rumbo claro y deberíamos empezar a tener por parte de los dirigentes una trazabilidad más cristalina de hacia dónde vamos, que es lo que nos está faltando. Y entiendo también que para eso afecta obviamente al consumo, vemos expectativas de caída en el consumo, no son buenas noticias hacia adelante, ¿no? Pero creo que todavía hay un marco, hay un plafón de confianza entre las personas que se mantiene, creo no, lo dice el estudio, o sea, la confianza entre los vecinos, o sea, el indicador más chiquito que hay se mantiene y viene creciendo desde marzo, a contrapelo de lo que es la desconfianza que están teniendo las instituciones, las empresas y los políticos. En el marco general creo que ese es un análisis por lo menos general de lo que el monitor nos viene brindando y nos está dando como indicador, y obviamente algunos datos quizás toma la política que modifican un poco la mirada hacia el año que viene, pensando en que hay algunos indicadores que muestran un crecimiento muy grande de Horacio Rodríguez Larreta como el exponente de la oposición y también con la mejor imagen de un dirigente del país, y todavía una caída sin piso del presidente que muestra todavía algunos problemas para recuperar esa confianza que supo ganar o supo tener en marzo, ¿no? Sí, les aparece lo de Larreta, ustedes ponen, para precisar el dato, casi 10 puntos de crecimiento en la percepción de la gente como líder de la oposición. ¿Les aparece, Sergio, algún otro nombre dentro de la oposición? ¿Empieza a aparecer algún otro nombre? Hay otros nombres claramente, el nombre de Mauricio Macri es un nombre propio, el nombre de Patricia Bullrich es otro nombre propio, el de María Eugenia Vidal tiene mucha aceptación pero no tiene la fortaleza de estar para ahí. Lo que sucede ahí en realidad, y esto es algo bastante interesante, también porque puede suceder sucede en el mercado de consumo, ¿no? Cuando uno señala, cuando el gobierno señaló y se enemistó con Larreta, lo que hizo la gente fue decir, ese es el enemigo que vos le temés, perfecto, a ese vamos a votar porque es el que vos crees que te puede ganar. Y ahí es donde empezó a crecer Larreta en sí mismo, porque recordemos que Mauricio Macri no es un líder convocante. Mauricio Macri fue quien encarnó junto con un porcentaje de algunos otros actores políticos la palabra cambio, pero no era ni lo es un líder como siempre fue Cristina Kirchner, que tenía una base de sustentación muy fiel a esa persona. Entonces, la verdad es que quien se muestre más potente de acá en adelante para poder ganar
va a ser quien se lleve esto. De todas maneras, Patricia Bullrich sigue siendo una referente del espacio muy fuerte, porque es la que plantea la dicotomía esta más beligerante, como también la plantea el kirchnerismo. Es como la contracara del kirchnerismo más duro, Patricia Bullrich. Por eso sigue estando en escena. Pero pareciera que la mesura está siendo la que está ganando la escena, básicamente porque a medida la reta sigue sin responder, sigue estando en una postura muy tranquila, y el gobierno lo único que hace, él gana, y el gobierno lo único que hace es perder posiciones. Entonces quizás esto sea una novedad para lo que viene. Ojalá que así sea, ¿no? Sí, sí, y además es la foto del momento. También hay que ver cómo evoluciona en la Argentina, que a último momento, en los últimos 6 meses, te puede aparecer un candidato que no tenías en mente. Mira, creo es así como vos decís, digo, recordemos también el año pasado, la elección presidencial, La Baña tenía 16 puntos en marzo y creciendo como un Boeing y terminó sacando 5. Creo que lo que fue mucho más por sus errores, que además el contexto obviamente ayudó, pero sus errores también llevaron a esto. Lo que iba por lo que vos mencionás también es, acá hay un punto, fíjate, los liberales están participando del espacio mirando la elección del próximo año, con 12 puntos de base, que es un montón para estar tan lejos. Y eso habla de un descontento social también con el sistema político, porque para votar un liberal tenés que estar votando a alguien como Milei, que dice que va a poner una bomba en el Banco Central. Entonces, claro, lo que termina, claro. Pero lo que sucede es que... Sí. No, digo, sí, claro, son extremos también, ¿no? Mucha gente me decía, analizando lo mismo que vos estás fuera de la política ahora, ¿no? Que después esa gente quizá no termina votándolo a Milei. Se va hacia un posible Horacio Rodríguez Larreta, si es que es la opción de la oposición, o al que fuera, ¿no? Porque son medidas que la gente no sé hasta qué punto está de acuerdo. Por ejemplo, en un Excel todas te resultan fantásticas, ¿no? Pero cuando vos decís, tenés que cerrar tantos ministerios, en el Excel te da perfecto, pero eso significa dejar miles de personas en la calle. Entonces después es imposible hacerlo. La gente más o menos de eso se da cuenta. Entonces al final termina no votando a estos candidatos, que por ahí lo que hacen es un poco de ruido, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, por eso yo creo que que aparezcan este tipo de cosas en escena son sintomáticas, no son la enfermedad en sí mismo o lo que va a suceder, pero sí muestran determinado hartazgo con la institucionalidad, con la política, bueno, ya está, venimos probando con esto que nos venían prometiendo los dos lados, que íbamos a estar mejor, cada vez estamos peor, y vamos con esto. La verdad es que empieza a generarse esa cuestión de la falta de salida, hace que tomes una salida que nunca hubieras tomado, y creo que la sociedad se debate en eso. De todas maneras, de nuevo, con la escena que se planteó el último mes, se retomó un poco el cauce de, al crecer el concepto de oposición, porque ese también es un tema muy interesante, ¿no? Que la gente no perciba oposición hace que también a la falta de institucionalidad. Es necesario que exista la oposición para poder conformar la institucionalidad, como el blanco y el negro. Entonces, que hoy eso se empieza a conformar da como más claridad. Nunca es bueno la salida de gobiernos golpeados, deshechos, como nos viene sucediendo en los últimos tiempos. O sea, salimos de algo que pensamos que es malo, muy malo, para que venga algo muy bueno. En el proceso lo que se va queda muy deteriorado, y eso genera muchos problemas. Uno necesita al contrincante del otro lado, ¿no? Fortalecido para mejorarse uno. Y creo que eso es lo malo de cómo fuimos alternando gobiernos, ¿no? Sí, es como un déjà vu constante, pero en el que en cada final de ciclo terminás peor. O sea, es una espiral donde siempre vas quedando más abajo. Pero respecto de Totalmente. eso, te quería preguntar, ¿se percibe fuertemente un que se vayan todos, que explotó en 2001, 2002, por ejemplo? ¿O esa es una frase que ya no se escucha tanto? No es, ahí la sociedad argentina aprendió que el que se vayan todos es incumplible. Entonces eso es lo que termina haciendo, alguien tiene que haber. Sí
sí aparece este detalle interesante del crecimiento en los vecinos como parte de un movimiento más vecinalista. De ahí, a recordar, surgen movimientos como Podemos en España, pero hoy no se visualiza la masa crítica en relación a esto. Todavía no aparece ese escenario. El que se vayan todos creo que está lejos o descartado de la mente de los argentinos, pero sí eso no significa una crisis muy grande con el sistema de representación que tenemos, ¿no? Son dos cosas distintas, y creo igual ahí también las democracias están en crisis en el mundo, no es algo que nos está pasando a nosotros nada más. Creo que es parte de un proceso que en un marco tan débil como el argentino se nota muchísimo más, ¿no? O sea, porque esto sucede en muchos otros lugares. Uh-huh. Te llevo, Sergio, a dos datos que tienen que ver con la economía. Uno es 41,9% cree que la razón principal de que las compañías internacionales se vayan del país es debido al rumbo político y económico del actual gobierno. Eso por un lado, ¿qué impresión te causó? Si es bajo o alto ese número. Y el otro que a mí me asombró más es 1 de cada 2 argentinos dice que no le afecta la medida de restricción del dólar. Te digo me asombró porque cuando uno lee cualquier portal de noticias, cualquier diario, digamos, lo único que se habla es del dólar. Se supone que atraviesa a todos los argentinos. Sí, lo que pasa es que ahí es como ¿no? Lo hemos dicho mil veces. Por lo del dólar primero, si te parece, que en realidad ahí hay que entender dos cosas. Antes, cuando hablábamos de poner una bomba del Banco Central, la gran mayoría de la gente no tiene idea ni qué hace el Banco Central. Entonces, no solo no tiene idea, menos le va a preocupar si está o no está. Solo le parece una estructura política más de las que existen que le sacan la plata de sus impuestos. Entonces, ahí hay un proceso de conceptualización para la gente que es muy difícil. Por ejemplo, cuando hablaban, ¿te acordás cuándo fue que el kirchnerismo tuvo un golpe fatídico en su momento? Con los golpes de julio de José López. ¿Por qué? Porque ahí apareció la tangibilidad, estaban los billetes, se veían. Hasta antes de eso había una causa que era la causa del dólar futuro, que hablaba de 70.000 millones de pesos. Nadie puede, yo no sé ni dónde entran eso, ni uno se lo figura. Ahora, cuando hablas de esas conceptualizaciones es difícil ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente, la verdad que en la mitad, vos pensás que la mitad de la población está en pobreza. La mitad de la población no puede pensar sus problemas de acá a un par de meses. El dólar en sí no lo visualiza con el problema. El dólar, para por lo menos el 60% de la población, el problema más importante está en la alimentación. Obviamente vos vas a decirme, bueno, pero el dólar lo que puede producir una corrida de precios. En Argentina está atado al consumo, a los commodities, etcétera, a la venta de eso va a generar aumento. La gente la verdad que no lo ve, y yo cuando empezás a ver los indicadores de tantas dificultades, es lógico que no lo vea. Por eso hay una parte de la población que tiene un consumo interno y muy anclado a elementos básicos, que aunque está todo el dólar, ellos no lo ven, no tienen el problema de ir a comprar dólares, no viajan, no compran en el exterior. O sea, hoy todas estas restricciones afectan en los hechos mucho más rápido a los que tienen un consumo en esa moneda o una moneda derivada. Entonces, el problema es ese, atar los dos mundos es difícil, y por eso es ese dato, ¿no? Hay que entender también que la agenda de uno no es la agenda de todos. Digo, cuando está la corrida, viste, por combustible, hay falta de combustible, y afecta a lo que tienen auto, no es que es un elemento generalizado del país. Entonces creo que hay que poner las cosas en las dimensiones correctas. También como ese tema vuelvo al tema, los argentinos que se van del país. Creo que también hay que saber mirar las cosas de la manera, con el prisma correcto. Y el dato que vos mencionabas, a mí me sorprendió ese dato, porque pensé que iba a estar mucho más asociada esa respuesta a la falta de institucionalidad o previsibilidad. Pensé que no le iban a cargar tanto las tintas al gobierno de Alberto Fernández, y me sorprendió eso como una mirada bastante crítica a un gobierno que tiene 9 meses nada más, 11 meses, perdón. 10 meses. Sí. La verdad me sorprendió. Repitamos, el del 41,9, vamos a redondear en 42, que son los que piensan que las compañías se van del país por culpa del rumbo político y económico del gobierno.
Sí, porque después había otras opciones como la falta el problema internacional, la falta de previsibilidad institucional, pero eligieron primero la relación al gobierno de Alberto Fernández como el primer causante de esto, y eso genera obviamente mucho ruido, porque acá está el punto, en la confianza y en el país, etcétera. Lo que genera el movimiento en un país es la confianza. Nosotros, ¿por qué armamos este monitor que cruza datos económicos, políticos, sociales? Lo hacemos básicamente porque creemos que un dato solo no explica la realidad. Y que, por ejemplo, viste cuando te dicen, no, los mercados tienen que confiar. Mirá, los mercados pueden confiar lo que quieran, pero si los 40 millones de argentinos que están en Argentina no confían en esa moneda, no hay chance de que ningún mercado solucione nada, porque los argentinos hacemos al mercado argentino y a la moneda argentina. Entonces, no van a llover inversiones de nada, ni de nadie, porque 10 diplomáticos tengan un buen plan de marketing en el extranjero. Tenemos que tener nosotros esa confianza, y creo que lo que va faltando, lo que cada vez es más claro es eso, o sea, que tenemos que trabajar en ese eje, ningún otro. Claro que si pensamos hasta como una política de Estado, reconstruir esa confianza, es un cambio cultural que tenemos que armar. Y si no, vamos a estar viviendo en esta lógica bastante impredecible mes a mes, año a año, y con algunos momentos más tranquilos, ¿no? Mencionás el cambio cultural, y es muy interesante eso, porque lo que muchos opinan acá en la Argentina, los que están disconformes con lo que está sucediendo, es que lo que se perdió fue la batalla cultural. ¿Ustedes en ese sentido tienen algunas de sus preguntas o algo que apunte a responder eso, o a tener una foto de qué sucede en ese sentido? En otros elementos venimos buscando, creo que la batalla cultural, me pone medio incómodo la palabra batalla y cultura al mismo tiempo, pero digo, este desarrollo cultural yo creo que primero que venimos viendo, porque fue transformándose, ¿no? O sea, no fue una cosa, en algún momento fue algo más político, en otro momento fue algo más económico, en otro momento fue algo más ideológico, en otro momento fue algo tan sencillo como los trabajadores o los que toman planes. O sea, creo que ese concepto es muy grande. Yo me anclo más cuando trabajamos en la consultora en mirar el macro relato, ¿no? Y ese macro relato creo que está asociado a la justicia, ¿no? Porque la cultura, sí, en definitiva, es la producción de una sociedad en un determinado entorno con determinadas reglas. Y la justicia es la que termina dando el marco general. O sea, uno se junta en un lugar, acuerda determinadas reglas, dice, bueno, este es esto, esta es la pena, etcétera. Y durante muchísimos años tuvimos elementos como las dictaduras militares que rompieron la Carta Magna de la Justicia, que es la Constitución. Entonces, si vos esa carta de navegación de la Constitución todo el tiempo la está tirando para afuera, quienes ejercen la justicia y esa institución que nos debería mantener en un marco de convivencia normal, normalizado también, acordado por nosotros, pierde el rumbo. Y ahí es donde, cuando no hay justicia, o no hay una justicia que se practica rápidamente, etcétera, el resto se empieza a desdibujar, todo. Porque vos, es como, viste, como juntarte yo me junté con mi mujer en un momento, tuvimos algunos pequeños acuerdos de convivencia que se van modificando, pero hay algunos que son rígidos, otros más blandos. Si eso ni siquiera está, no hay ningún tipo de consecuencia entre la ruptura de acuerdos o por el estilo, ya la cultura de la convivencia de esa pequeña casa se destruye en 10 segundos. Entonces creo que ese es el marco generalizado, y sí está, fíjate que la institución con peor imagen del país es la justicia por parte de la gente, que cree solo 2% del país, 2, y algo por ciento, no me acuerdo exactamente el número, tiene una buena imagen en la justicia. Ahí, sí, pero eso Sergio, ya te deja en ese sentido también, perdón, en ese sentido también tenemos que hablar de lo cultural, porque otra cosa que te quiero preguntar es si ustedes tienen el pulso o la sensibilidad de esto, de que la impresión que uno tiene es que en la Argentina la corrupción no importa tanto mientras tengas una buena economía, mientras tengas los bolsillos llenos, ¿no? En Estados Unidos con la famosa frase de es la economía estúpido, y acá la tenemos con el famoso roban pero hacen. O sea, la misma sociedad es la que en cierto punto no le importa la corrupción. Los bolsos que vos mencionaste de López, 2 años después
Cristina fue votada como vicepresidenta de la Nación. O sea, la votó la gente. Esa misma gente es la que después reclama justicia. Lo que pasa es que ahí tenés el serio problema del gobierno de Cambiemos, que también falló en sus promesas. Creo que el propio gobierno se puso algunos, el propio Macri se puso algunos collares de melones diciendo pobreza cero, me van a juzgar por el índice bla, 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 y creo que fue algo que el propio gobierno se puso. Entonces la gente, la memoria juega esas malas pasadas respecto al presente y a las cosas que uno vivió. Básicamente porque la cabeza funciona para olvidarse de lo malo, es así. Si no, como yo siempre digo, uno no volvería a tener otro hijo. Después de no haber dormido lo que no dormí al principio, no hay chance. Sin embargo, mucha gente decía la verdad, yo soy uno de esos. Y la verdad es que en ese punto la gente olvida aquellos momentos de mayor tensión y vive el presente, que el presente en ese momento era sin comida, en la heladera, con muchas dificultades, con mucha falta de confianza, y eso produjo la vuelta de alguien que uno empieza a olvidarse de las cosas malas. Creo que no es el pueblo no tiene memoria, sino la gente se va olvidando de las cosas, todos lo hacemos porque es imposible vivir recordando lo malo, o sea, es muy angustiante y está bien que así sea. El problema es que no surjan alternativas superadoras. Creo que hay que dejar de mirar en realidad el hecho de que votamos algo malo, sino por qué no estamos produciendo alternativas superadoras. Creo que esa es la pregunta que deberíamos hacernos, porque eso te hace trabajar en el futuro, te hace trabajar en lo que viene, no trabajar sobre lo pasado o lo que tenemos ya desde antes. Básicamente porque también es un problema tener a los presidentes todo el tiempo juzgados, corriendo detrás de Comodoro Pi, o sea, es realmente malo para todos. Digo, a pesar de que existen delitos que tienen que ser, realmente este tema de que no tenemos ningún presidente que desde Alfonsín esta parte que haya terminado su mandato y caminado libre por el país, el mundo, etcétera, es un problema en sí mismo. Entonces, yo creo que hay que mirar para adelante, claramente. Sí, coincido y además, Sergio, para nosotros es como encontrar la solución total, esa opción superadora que vos mencionaste. Me quedo con eso, con la opción superadora que Dios quiera aparezca en este país, porque parece que es la única que nos puede sacar adelante, ¿no? Una opción superadora de lo que estamos viendo en los últimos 70 años por lo menos. Pero recomiendo mucho, y me quedo con muchísimas ganas de seguir hablando, lamentablemente se nos termina el tiempo, porque recomiendo mucho el Monitor Nacional, los argentinos, el futuro y la actualidad. Tiene muchos más datos de los que nosotros hablamos, pero bueno, siempre hay que elegimos los que conversamos. Gracias, Sergio. Carlos, un gran abrazo, que tengan un buen fin de semana y muchas gracias por invitarme. Buen domingo. Fue Sergio Doval, fundador de Tachyon Research Strategy, consultora de análisis político.